Buen día, mi nombre es Juan Pablo Tinaja Huertas, pertenezco al grupo 38 de prácticas educativas mediadas por TIC y el día de hoy voy a realizar una breve presentación de lo que es las características de la secuencia didáctica desarrollada en la fase anterior, en la fase 2 de este curso, el cual se llevó a cabo junto con la compañera Sara y la compañera Jennifer del mismo grupo, y además de las evidencias de la aplicación de esta secuencia didáctica a través de las 5 sesiones desarrolladas para los estudiantes que manejan el nivel intermedio de A2, es decir, la comunidad educativa con las cuales estamos llevando a cabo las prácticas de inmersión durante este semestre. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos la presentación de la secuencia didáctica realizada por mí y vamos a comenzar con la presentación de los estudiantes. En este caso es el grupo de estudiantes número 44, el cual se compone de 6 estudiantes, los cuales manejan el nivel intermedio de A2 en la escala para evaluar el nivel de inglés de cada uno. Entonces tenemos a los estudiantes Jonathan, a la estudiante Karen, Laura, Lady, Paulina y Charay, los cuales manejan un buen nivel de inglés, un nivel de inglés aceptable, a los cuales se adaptaron de muy fácil manera a las temáticas que caracterizan cada sesión de la secuencia didáctica. Entonces, ellos pertenecen a uno de mis grupos con los cuales estoy llevando a cabo el proceso de prácticas durante este semestre. Y aquí vamos a comenzar ya con las características de la secuencia didáctica, los cuales, eh, con el cual vamos a comenzar con el problema de investigación, en el cual se basó para llevar a cabo la secuencia didáctica, el cual es la enseñanza del inglés como lengua extranjera en estudiantes con distintas condiciones de aprendizaje. Es decir, con personas que de pronto ya sea por condición, por temas socioeconómicos, por temas cognitivos o por temas de diferencia de edad o que manejan un menor o un mayor nivel de inglés a sus compañeros, eh, han tenido de pronto dificultades para el aprendizaje, ya sea del idioma inglés o en sí de las distintas áreas de estudio que componen el sistema educativo en nuestro país. Entonces, por esa razón, a partir de este problema de investigación, se llevó a cabo el desarrollo de la secuencia didáctica en base al uso de las TIC en el área de estudio del idioma inglés o el aprendizaje de un segundo idioma. Entonces, como pueden ver, estas son las tres condiciones las cuales se evidencia más como una problemática a poder eh, adaptarse o a poder acceder a una educación de calidad en las distintas áreas de estudio, ya sea las condiciones socioeconómicas, las condiciones cognitivas o la diferencia de edad o el nivel de inglés de cada uno, si es mayor o menor a sus compañeros o de los demás estudiantes. Entonces, a partir de ello, se llevó a cabo el objetivo o se planteó el objetivo del proyecto de investigación, el cual es implementar el uso de las TIC o de las herramientas que sirven eh, para llevar a cabo un proceso de enseñanza y de aprendizaje o mejorar un proceso de enseñanza y de aprendizaje en las distintas áreas de estudio, pero en este caso es en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en estudiantes con diferentes condiciones de aprendizaje, tal como las que nombramos anteriormente, como sean ya sean las socioeconómicas, las cognitivas o las las de diferencia de edad o el distinto nivel de inglés que maneja cada estudiante. Bueno, y después de eso, vamos a ver las evidencias y los materiales didácticos que se desarrollaron que caracterizan la secuencia didáctica y las cuales se aplicaron en las 5 sesiones que caracterizan dicha secuencia. Entonces vamos a comenzar con la sesión 1, con la cual comenzamos con una presentación en Genially en base a la pregunta What did they do yesterday? El cual sirve como base para comenzar con la temática de pasado simple en los estudiantes de A2. Entonces, en esta presentación se incluía ejercicios como leer una conversación en donde se utilizaban los verbos en pasado simple, conjugados ya sea de manera, los cuales eran verbos regulares o irregulares, principalmente regulares para ir adaptando a los estudiantes, además de ejercicios donde se realizaban lecturas de oraciones con distintos verbos, ya sea como worked, studied, verbos que estaban conjugados de manera regular y los estudiantes procedían a leerlo para ir practicando la habilidad de speaking. Ya después de eso, se realizó la pregunta de What did they do yesterday a los estudiantes, o sea, sobre lo que hicieron el día de ayer a los estudiantes, utilizando los verbos regulares o también incluyendo verbos irregulares si ya tenían conocimiento de ello,
para ver si de pronto tuvo una influencia lo que se presentó anteriormente en la presentación en Genial y las diapositivas anteriores, o si debíamos retroalimentar o ayudarlos a entender de mejor manera cómo es la estructura del pasado simple, o cómo se conjuga una oración o un verbo en pasado simple, ya sea de manera regular o irregular. En el segundo, en la segunda imagen podemos ver que realizamos un ejercicio en una página web donde se conjugaban los verbos de presente a pasado simple y debían identificar cuál verbo era regular y cuál era irregular. De acuerdo a ello se iban colocando los verbos en esta lista. Después de eso tuvimos otros dos ejercicios en esa misma página web, que era de unir con líneas los verbos en presente con su conjugación en pasado simple. Además de completar oraciones acorde a el verbo en presente que aparecía en el paréntesis. Y con lo cual participamos de manera turnada con cada uno de los 6 estudiantes que estuvo durante la sesión. Y después de eso, ya por último, se realizó una actividad propia, es decir, una actividad desarrollada por mí, la cual trata sobre en que realicé una lista de verbos regulares y verbos irregulares para que los estudiantes primero pudieran diferenciar cuáles verbos son irregulares y cuáles verbos son regulares e irlos aprendiendo. Además de que de manera turnada también cada uno participó para que me dijera cuál era la conjugación del verbo regular, en qué cambiaba la estructura de la palabra o si solamente se le agregaba el sufijo ed o en este caso cómo cambiaba la palabra de manera irregular, ya sea que tuvieran conocimiento de ello o que accedieran a algún material o algún medio de información, ya sea una página web, para ver cómo era la conjugación del verbo en irregular y el que supiera ello pues participaba de la actividad. Y de esta manera pudimos retroalimentar el tema de lo que vimos a través de Genially, a través de las actividades y la retroalimentación después de dichas actividades. Listo. Después de ello, tuvimos la sesión 2. Estas dos sesiones se desarrollaron el día 16 de abril. La primera sesión se desarrolló de 10 a 11 de la mañana. Esta segunda sesión se desarrolló de 11 a 12 del mediodía. Cada sesión estaba planteada para durar un total de 45 minutos. En este caso, la sesión 2 comenzó con un video con una conversación donde se utilizaba presente simple, donde se utilizaba pasado simple. Bueno, también se utilizaba presente simple, pero se subrayaba, como se pueden ver en pantallas, los verbos que se conjugaban a pasado simple, ya sea tal el verbo was, o los verbos también regulares que contenían ed, o también incluso verbos irregulares. Y a partir de ello retroalimentamos lo que vimos en la clase pasada sobre el uso de los verbos dentro de una conversación. Después de ello, seguimos con esta actividad sobre conjugar el verbo start en pasado y ver también cuál era la diferencia del verbo start en presente para los sujetos de tercera persona, ya sea he, she o it, los cuales los estudiantes se identificaron de manera correcta, agregándole ese al final del verbo. Después de ello, realizamos una actividad en una página web, la cual trataba sobre conjugar los verbos que se veían allí a pasado simple, como pueden ver aquí en pantalla, a través de opción múltiple, los cuales los estudiantes también lo realizaron de manera perfecta. Y también acá, en principal, se utilizaban los verbos regulares en las actividades para que los estudiantes se adaptaran de mejor manera a la conjugación de los verbos. Entonces, estos materiales se utilizaban principalmente primero para retroalimentar y segundo para adaptar a los estudiantes a la conjugación de los verbos a pasado simple, principalmente de manera regular. Y aquí tenemos la última actividad de la sesión 2, lo cual se basó en 5 preguntas de un test en Kahoot sobre la conjugación de los verbos en pasado simple para retroalimentar a los estudiantes sobre cuál era la conjugación de los distintos verbos, ya sean regulares o irregulares, los cuales también respondieron de manera correcta. Después de ello, tuvimos la sesión número 3, comenzando con una presentación en Canva sobre el verbo to be en pasado, el cual era was o were. Entonces, a través de esta presentación vimos cuál era la parte afirmativa o negativa, cómo utilizamos el verbo to be en presente y cómo era diferente en pasado. Entonces, a partir de ello se cambiaron, se mostró cuál era la diferencia con respecto a los sujetos en primera o segunda persona con los sujetos de tercera persona con respecto al uso de was para I, he, she, it
y con el uso de were para you, we, they, and you como ustedes. Entonces, a partir de esta presentación logramos adaptar a los estudiantes al uso del was y el were dependiendo del sujeto. Y teniendo como base también su uso o el verbo, el uso del verbo to be en presente. Después de ello, procedimos a hacer un ejercicio de complementar acorde a los sujetos o acorde si era el verbo to be en presente o en pasado, tal como se puede ver acá. Cuando hablamos de hoy se utilizó is para referirnos a weather o al clima y was para decir que fue, por ejemplo, otro clima, pero la semana pasada. Y teniendo en cuenta que es eso, por decirlo así. O sea, es decir, que se debe utilizar was. Aquí tenemos otro ejercicio, el cual se llevó a cabo con una presentación en Genially, en el cual debían utilizar el verbo to be en pasado utilizando was o were, o utilizando are o is, acorde a los artistas que veían en pantalla. Ya son los artistas que ya fallecieron, o las bandas que ya se separaron, o los artistas que se mantienen en la actualidad. Tal como también lo hicimos en la otra diapositiva sobre seleccionar si era correcto decir que de pronto los Beatles o los estudiantes se debía utilizar was o were como el verbo to be en pasado. Después tenemos la sesión número 4, la cual comenzó con un video en el cual ya volvimos a retroalimentar eh, la conjugación de los verbos en pasado simple como estaría. ¿Sí? Vimos distintos ejemplos a través de este video para después proceder a realizar los ejercicios que habíamos realizado durante la sesión 2, los cuales trataron sobre conjugar el verbo estar nuevamente para ver si los estudiantes habían mejorado o respondían de manera más rápida acorde a lo que habían aprendido durante las últimas sesiones, los cuales de verdad contestaron de manera más rápida ya que están acostumbrados a conjugar el verbo estar de manera más fácil, ya sea en presente o en pasado. Después de ello, se realizaron más ejercicios en los cuales conjugamos los verbos en regulares a pasado simple y además realizamos ejercicios con oraciones tanto negativas como interrogativas para la conjugación en pasado simple en el cual se utiliza el verbo auxiliar did y se mantiene el verbo en presente. El verbo después de did se mantiene en presente. Entonces, a partir de ello, les enseñamos a los estudiantes, a través de los ejercicios y la retroalimentación, sobre el uso del did para las oraciones negativas e interrogativas. Después de ello, se llevó a cabo un ejercicio en el que debían escuchar una canción, como era Hotel California, en el cual se utilizan algunos verbos en pasado simple y los cuales los estudiantes debían identificar practicando su habilidad de listening para después realizar una sopa de letras donde estaban los verbos conjugados en pasado simple. Y con esto finalizó la sesión 4, para llegar a la última sesión, la sesión 5, la cual empezó con un podcast, en el cual los estudiantes debían identificar los verbos conjugados en pasado simple sobre el podcast. Entonces, a través de ese podcast, ellos identificaron los verbos. Y además, se les dio una presentación en Canva sobre lo que se dijo en ese podcast, pero no se les dijo a los estudiantes para que practicaran más la habilidad de listening y no dependieran de la oración que están leyendo en pantalla, la cual es la misma del podcast. Después de ello, se realizaron ejercicios con respecto a rellenar espacios ya sea con verbos regulares o irregulares, ya son actividades con mayor dificultad, ya que ellos ya están acostumbrados a la estructura del pasado simple, ya sea de manera interrogativa o negativa. Entonces con ello se realizaron actividades sobre rellenar espacios en blanco con oraciones afirmativas, negativas o interrogativas utilizando el pasado simple. Después de ello, se escuchó un video en donde en una conversación se utilizaban distintos verbos en pasado simple y por lo tanto, pues ellos debían identificar los verbos que se veían allí. Y a partir del podcast, después de ver el video y decirme cuáles verbos se encontraban allí y de qué trataba la historia que se vio en el video, en un documento en Office que se podía modificar de manera sincrónica, los estudiantes colocaron cuáles verbos identificaron en el podcast. Listo. Después de esto, vamos a ver entonces la página de web diseñada en las cuales se colocó la secuencia didáctica. Entonces vamos a proceder a mostrar cuál es la secuencia didáctica que se ve allí. Y listo.
Listo. Y acá tenemos nuestra página web con la secuencia didáctica que se desarrolló con la compañera Jennifer Leguizamo y Sara María Fajardo. Aquí se ve a través de a través de esta página web los objetivos de la secuencia didáctica, la cual se desarrolló para los estudiantes de nivel A2, como se nombró anteriormente. Aquí tenemos los fundamentos curriculares, como la identificación de los temas en conversaciones, las acciones y los personajes, el desarrollo de cada sesión, la comprensión de la información básica, la comprensión de las preguntas y expresiones orales que se refiere a los distintos personajes o sujetos que se utilizan durante la sesión. También tenemos aquí las competencias a fortalecer, los propósitos de la secuencia didáctica, tal como el uso de las técnicas modernas de las TIC, realizar actividades de los estudiantes con el mismo nivel, que en este caso es el A2, con una temática en específico que es el pasado simple y el verbo to be en pasado, el uso de el objetivo de aprendizaje, tal como el uso de pasado simple utilizando los verbos regulares, también irregulares, y en oraciones ya sean afirmativas, negativas o interrogativas. Además también de el uso de distintas herramientas tecnológicas tal como Canva, Genially, Wix, YouTube, Google Documents y distintas páginas en las cuales realizamos los distintos ejercicios o distintas actividades para retroalimentar el tema o para hacer práctica del tema. Después de ello, proseguimos con la sesión número uno, la cual, como se dijo anteriormente, dura 45 minutos en base a la pregunta What did they do yesterday? Y aquí comenzamos con la temática del pasado simple. Aquí vemos el desarrollo, aquí vemos también el cierre, la sesión uno. Aquí ya empezamos con la sesión 2 con respecto a la estructura del tiempo verbal de los verbos del pasado simple, enfatizando la diferencia entre los verbos regulares y irregulares. Se haga también con el video de apoyo que se mostró anteriormente en las diapositivas, los ejercicios que se realizaron a través de las páginas web. Y aquí también ya empezamos con la sesión número 3 sobre el uso del verbo to be en pasado y en presente, es decir, el verbo ser o estar en español, el cual a través de la presentación en Canva le ayuda a los estudiantes a la adaptación de este nuevo tema sobre la diferencia entre el verbo to be en presente y en pasado y para cada uno de los sujetos que existen, ya sea en primera, segunda o tercera persona. Después de ello se desarrolló el ejercicio a través de Genially, con la presentación en Genially sobre quiénes fueron ellos, refiriéndose a los artistas como Elvis, como los Beatles, como Messi. Después de eso se llevó a cabo la sesión 4 con la cual se buscó más retroalimentar el tema que se venía aprendiendo en la sesión 1 y 2 sobre los verbos regulares y irregulares en pasado simple, por lo cual también se desarrollaron ejercicios que se desarrollan en esas clases para ver el avance de los estudiantes y retroalimentarlos de la misma manera. Además también tenemos el desarrollo de las actividades, el desarrollo de la actividad de listening con respecto a escuchar el disco Hotel California para identificar los verbos en pasado simple, ya sean regulares o irregulares, cuales los estudiantes los identificaron. Y por último tenemos aquí la sesión 5, la última sesión de la secuencia didáctica, la cual empezó con escuchar el podcast y después proceder a leer la conversación del podcast en una presentación en Canva, la cual contiene muchos verbos regulares e irregulares en pasado simple, los cuales los estudiantes debían identificarlo y los cuales los estudiantes colocaron cuáles verbos identificaron en ese podcast en el documento en Office que mostré anteriormente, los cuales ellos colocaron e identificaron hartos verbos en el podcast. Después tenemos aquí el desarrollo de la clase con las actividades en línea con oraciones, ya sean afirmativas, negativas, interrogativas, el video el cual y por último pues el video que ellos debían escuchar de una historia y responder a las preguntas de cuáles verbos en pasado simple identificaron en la historia y de qué trataba la historia. Finalizando aquí o finalizando así la secuencia didáctica desarrollada con las 5 sesiones utilizando las TIC a través de videos, a través de herramientas como Genially, Canva o YouTube y a través de distintas páginas web donde pudimos poner en práctica cada uno de los aprendizajes o cada uno, o lo que aprendimos durante el proceso de aprendizaje en cada una de las sesiones que caracterizan o que estructuran la secuencia didáctica. Y aquí vamos entonces a volver a la presentación, la cual
vamos a finalizar con las conclusiones del tema. Entonces, las conclusiones que obtuvimos con las compañeras con respecto al desarrollo y aplicación de esta secuencia didáctica es que los docentes deben tener en cuenta el avance tecnológico de las TIC para irse acostumbrando a ello y saber cómo aplicar esos avances a los procesos educativos que se van a llevar a cabo, teniendo en cuenta también el área de estudio. En este caso, nosotros como docentes de inglés debemos tener en cuenta este aspecto para utilizar las herramientas como Wix o Canva, por ejemplo, para desarrollar un plan de estudio bien elaborado acorde a las necesidades de los estudiantes o las necesidades institucionales y así lograr los objetivos y principalmente proporcionarles conocimientos significativos a los estudiantes generando interés y motivación y adaptación al área de estudio que estamos enseñando, que en este caso es el idioma inglés, el cual carece de estas características en nuestro país, por lo que nuestro deber como docentes es mejorar ese aspecto. Además, otra conclusión sería que debemos, como desde nuestro rol como docente, esparcir la importancia del uso de las herramientas tecnológicas o las TIC a los demás docentes o a las instituciones educativas en las cuales nos desempeñemos, o pues cumpliendo en sí nuestro rol como futuros docentes, ayudando a los demás docentes a también tener en cuenta esta herramienta tan importante de hoy en día para mejorar su proceso educativo, para mejorar el proceso educativo en las aulas de clase así para que se logren adaptar los estudiantes, para que también ayudemos a que los estudiantes que tengan condiciones, tal como se nombraba anteriormente, socioeconómicas, cognitivas, o que de pronto tienen un menor o mayor nivel que los demás, se puedan adaptar a los mismos conocimientos o a los mismos métodos de enseñanza y materiales didácticos utilizados durante la clase, perdón, para que también obtengan una retroalimentación o aprendizajes nuevos de manera significativa. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios. Mi nombre es Juan Pablo Huertas del Grupo 38 de Prácticas Educativas Mediadas por TIC. Que tengan un excelente día.